Buenos días chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Tengo una consulta. Usted no Diga, tiene problema con que le enviemos las dos tareas, la de casa y la de clase, en un mismo documento, ¿no, verdad? tienen que mandarme los dos apartados, chicos, porque si no me mandan, yo entiendo que no han mandado la tarea y no les califico. Llames. En todo caso, si es que me quieren, o sea, no, sí se complicaría. Tienen que mandar igual cada una en lo que se les pide, chicos, en los apartados, ¿ya? Ya. Ya. El día de hoy vamos a ver la termodinámica. ¿Qué contenidos tenemos aquí? Pues tenemos seis contenidos grandes, generales y algunos específicos. Por ejemplo, sistema y variables termodinámicas, teoría cinético-molecular de la materia, energía interna, principio cero de la termodinámica, medida de la temperatura, propagación de la energía térmica, efectos del calor, trabajo de expansión y comprensión de un gas. Diagrama presión-volumen, equivalente mecánico del calor, primer principio de la termodinámica, aplicaciones del primer principio, entropía, segundo principio de la termodinámica. Ya leyendo todos estos contenidos, ¿de qué más o menos se va a tratar esta unidad, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una visión y dice de qué más o menos va a tratar? ¿Sobre el calor? Sobre el calor y lo que ocasiona en nuestra vida diaria. Noticias. Los expertos alertan de los abombamientos y arrugas de la cubierta guardiana del Palau de las Arts de Valencia. Un grave error constructivo, una mala elección de los materiales. Estas son algunas de las hipótesis para explicar el deterioro de la gran cubierta de Palau de un arte de Arts de Valencia. ¿Qué es una hipótesis, chicos? ¿Recuerdan? Una teoría que no está firmada aún. Excelente, sí, es una teoría que no está confirmada. El acero es un material que dilata con el calor y la cerámica no. Con el tiempo, las propiedades físicas que ambos entran en contradicción toman efecto, porque uno de Cádiz de hace 100 años se ha conservado mejor que uno de hace tan solo 7. Gaudí utilizó trencadis pegado sobre hormigón o piedra, una combinación probada. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues de la fuente es de Europa Press en el 2014. La introducción a la termodinámica. La termodinámica se desarrolla pragmáticamente, perdón, para saber cómo se puede usar el calor para efectuar trabajo mecánico. Tenemos el aporte, el año y el investigador. El aporte tenemos la bomba de vacío, se hizo en el año 1650 por Otto von Guericke. Eh, la correlación entre la presión, temperatura y volumen se la hizo en 1656 por Robert Boyle y Robert Hooke. El principio de la olla de presión en 1779 por Dennis Papin. El motor térmico en 1697 por Thomas Savery. La máquina a vapor en 1769 es por James Watt. La capacidad calorífica y calor latente en 1781 por Joseph Black. La teoría del calórico, 1783 por Antoniette Lavoisier. Demostró la conversación del trabajo mecánico en calor en 1798 por Benjamin Thompson. La máquina de Carnot y ciclo de Carnot en 1824 por Sadi Carnot. El valor numérico de la equivalencia mecánica del calor en 1843 por James Prescott Howley. El primera y segunda ley de la termodinámica en la década de 1850, el ranking de Hess, Clausius, Howley y Kelvin.
Los fundamentos termodinámicos estadísticos en 1850 y en 1870 por Maxwell, Boltzmann, Planck, Clausius, Van den Waals y Gibbs. Y análisis del sistema termodinámico con reacciones químicas en 1873 y 1876 por Josiah Willey Hart Gibbs. El sistema y las variables termodinámicas. Las termodinámicas permiten el estudio de cualquier porción de materia o región del espacio. Para ello basta con separarla del resto mediante una superficie cerrada, que puede ser imaginaria. El interior de dicha superficie constituye el sistema termodinámico y el exterior en el entorno o medio. Algún sistema termodinámico son una pompa de jabón, un gas en un recipiente, un virus, una pila electrónica, el motor de un auto, una caldera, etc. Los sistemas termodinámicos se describen mediante las variables termodinámicas, que son magnitudes macroscópicas. Pueden ser, por ejemplo, el volumen, la temperatura, la densidad, la cantidad de sustancia. Si los valores de las variables termodinámicas de un sistema son constantes en el tiempo, el sistema está en equilibrio termodinámico. En este caso, las variables termodinámicas se relacionan entre sí por una ecuación del estado. Relación característica de cada tipo de sistema. Por ejemplo, una ecuación de estado sencilla de los gases ideales sería que el peso por el volumen es igual a que a N por R por T, que es la tensión. ¿Cuáles de las magnitudes termodinámicas del gas de un neumático que está a una presión de 2,5 atmósferas y a una temperatura de 25 grados Celsius? ¿Cuál es su ecuación en ese estado? Un gas, primero con la comprensión, un gas a alta temperatura superior a la temperatura de vaporización y a baja temperatura, hasta unas pocas atmósferas, puede considerarse como un gas ideal. La resolución es que las variables termodinámicas del gas son las siguientes. Tenemos el volumen, tenemos la presión que ejerce contra las paredes del recipiente, la temperatura y la masa. En este caso, tenemos que la ecuación del estado que relaciona dicha variable es la de los gases ideales. Es esta fórmula que está aquí. Perdón. Vamos a resaltar. Ya. En la ecuación, N es la cantidad de la sustancia del gas, que sería la cantidad es igual a masa por masa, donde M es la masa molar del gas y R es la constante de los gases. R sería 8,31 julios por Kelvin a la -1 por mol a la -1. Y eso es todo. Ahora, la teoría cinética molecular de la materia. Como hemos analizado, la termodinámica utiliza variables macroscópicas que podemos medir como el volumen, la presión, etcétera, ¿no? La temperatura y algunos más. Estas magnitudes se pueden describir y relacionar entre sí sin conocer la constitución interna de la materia. Como hemos visto al estudiar la teoría cinético-molecular, la materia está formada por partículas, átomos, moléculas o iones, a las que llamamos entidades moleculares en continuo movimiento en los sólidos. Las partículas tienen un movimiento de vibración en su entorno a proporciones de equilibrio. En los líquidos, la movilidad de sus partículas es mayor que en las de los sólidos y menor que en la de los gases. En estos últimos, las partículas se mueven aleatoriamente en todas las direcciones de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Tengamos en cuenta algo. Por ejemplo, yo tengo en mi estado sólido, las partículas son de esta manera, ¿no es cierto? Son uniditas. Y así va sucesivamente. Esto forma un sólido. Su movimiento no va a ser tan brusco ni tan agresivo porque tiene una unidad de medición unida. Ya no se van a poder mover. Es como que ustedes, cuando por ejemplo van en el bus o alguna situación y hay mucha gente y empiezan a apretarse, no hay dónde moverse, algo así funcionan las moléculas de sólido. Ahora de líquido. El líquido es un poco más disperso que el sólido y tiene mayor movilidad, pero no son tan alejadas unas de las otras. Ahora, en los gases, en cambio, estas tienen a moverse con más facilidad
porque tienen se puede decir, un espacio más grande y las moléculas son más separadas unas de las otras. Estas tienen una mayor movilidad que las dos anteriores. ¿Está entendido cómo es la teoría cinética molecular de la materia? Chicos, ¿está entendido? Sí, Miss. Está todo perfecto. Listo. A ver, vamos a tomar lección. Michael, ¿cómo se mueven las partículas del sólido? ¿Tienen un movimiento? ¿Cómo son las partículas del sólido? ¿Cómo son las moléculas del sólido? Come. Michael, Tienen un movimiento de vibración. no, explíqueme como yo le expliqué. ¿Cómo tiene el movimiento el sólido? ¿Tiene algún movimiento en específico? ¿Es bastante extenso? ¿Cómo son sus moléculas? Un movimiento sólido. Sí, Michael. ¿Ya quién le Un ayuda a ejem- Michael? Sería un bloque deslizándose por un plano inclinado. Un ¿Cómo? ejemplo. Un ejemplo sería un bloque deslizándose. Sí, el bloque es un sólido, pero ¿cómo son sus moléculas? ¿Cómo es el movimiento de sus moléculas? Recién acabo de explicar eso. El movimiento de sus moléculas. Manda. Las moléculas vibran, pero no se mueven, solo quedan en están enlazadas, se quedan fijas, pero se vibran. Ajá. En efecto, pasa eso con las moléculas del sólido. Ahora con las del líquido. Chicos, les voy a explicar nuevamente, pero sí les pido de la manera más amable que pongan atención. A ver, como decía Amanda, los sólidos son moléculas que están en esta forma así. Están uniditas una de las otras. Los sólidos son cuerpos que no se mueven específicamente, sino que solo es como dice la Amanda, se vibran, pero no tienen un movimiento específico, porque son sólidos, están unidos. Los líquidos, por el contrario, tienen un poco de separación y este ya puede existir un movimiento de sus moléculas. Por ejemplo, también toman la forma de su recipiente. Yo tengo, por ejemplo, un juguito que es líquido. Este líquido tiene esa molécula que estamos mostrando aquí. Entonces toma la forma del envase en que uno se puso, ¿ya? Y tienen un movimiento más libre que las del sólido. Los gases, por otro lado, tienen un movimiento ya mucho más librado que las anteriores, ¿ya? Lo mismo, sí puede ejercer y puede obtener el cuerpo del envase en que se le pone, pero también tiene un movimiento más libre. Hasta aquí, ¿está entendido de mejor manera, chicos? Génesis, ¿está entendido? ¿Sí, Miss? Sí. Ya, listo, chicos. Ahora vamos, que en consecuencia las magnitudes termodinámicas son el resultado de los promedios de los estados y movimientos de las partículas microscópicas. Constituyen de la materia. Así las variables y transformaciones termodinámicas se pueden explicar a partir de la teoría cinético-molecular. La energía interna. En termodinámica, la energía interna es una magnitud macroscópica cuya variación puede medirse a partir de las magnitudes. Como veremos más adelante, según la teoría cinético-molecular, las partículas que constituyen la materia poseen energía cinética, asociada a su movimiento interno, traslación, rotación y vibración. Además, las partículas ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre sí, dando lugar a energías a nivel microscópico. Así tenemos una interpretación microscópica de la energía interna.
La energía interna de un cuerpo o un sistema es la suma de las energías de sus partículas constituyentes. Ahora, aquí dice que pueden ser, tienen una fuerza atractiva y repulsiva. ¿Cómo eran las atractivas? ¿Cómo eran las fuerzas atractivas? ¿Recuerdan? La gravedad, por ejemplo, es atractiva porque trae hacia el centro, hacia abajo, por ejemplo. Ya sí, pero no estamos hablando de la gravedad. En efecto es atractiva. Pero hablábamos de que las fuerzas atractivas son de signos iguales y Como los las imanes. repulsivas son de signos diferentes, Como los imanes. como los imanes. Ya. Estas así son repulsivas. Estas así, perdón, estas así son repulsivas y estas así son atractivas. ¿Ya? Signos iguales se repelen y signos diferentes se unen. Ahora, ¿recuerdan cuál era la energía cinética? ¿Qué era la energía cinética? ¿Quién me dice? Energía por movimiento. ¿Cómo? La energía que se genera por el movimiento. Ya, por un trabajo en específico. ¿Ya? Entonces, aquí, hasta aquí estamos entendido que la materia posee una energía cinética, es decir, una energía trabajada, y a su vez tienen unas fuerzas tanto repulsivas como atractivas, dependiendo de lo que qué signo tenga. Esto es a nivel microscópico, chicos, ¿no? Ahora, la energía interna, también representada por una U mayúscula, de un cuerpo o un sistema, es la suma de las energías de partículas constituyentes. La energía interna de un cuerpo queda definido solo si se considera el conjunto de todas sus partículas. Es pues una magnitud extensiva, ya que depende del conjunto de todas sus partículas, es decir, de la extensión del cuerpo. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué entienden lo que yo acabo de leer? ¿Qué es lo que ustedes entendieron de lo que yo acabo de leer? Vamos así, chicos. Aquí dice que la energía interna de un cuerpo es la suma de las energías de sus partículas. Es decir, si yo tengo una partícula acá y otra acá, y cada uno tiene su numeración, 1, 2, 3, 4, 5, yo tengo que sumar todas estas para que me dé una energía interna. ¿Está entendido? Sí, mis. Ya. Un gas ideal es aquel en el que sus partículas se consideran puntuales y que no interaccionan entre sí. Sus partículas no tienen energía potencial y toda la energía interna del gas ideal es de energía cinética. Vamos a ver un ejemplo. En un laboratorio se traslada una botella que contiene oxígeno gaseoso. ¿Cuáles son las contribuciones del movimiento de las partículas a la energía cinética total del gas? Al trasladar la botella a una determinada velocidad macroscópica, ésta se comunica a las partículas del gas contenidas dentro de la botella. La energía cinética de las partículas de gas es la suma de dos contribuciones. La energía cinética, debido a su movimiento de agitación en todas las direcciones, forma parte de la energía interna del gas. La energía cinética, debida a su movimiento ordenado, es en una misma dirección, que es la de traslación de la botella, forma parte de la energía mecánica macroscópica de la botella. Esta, a su vez, cuando ingresa el gas, ya forma parte de su energía interna, ¿ya? A su vez, toma la forma del envase en la que por ejemplo, en este caso el gas. Los sólidos no toman forma de su,
de su recipiente, pero al volverlos líquidos sí se puede tomar forma del recipiente. Por eso existen los ladrillos, por eso existen algunas piedras específicas y muchas cosas más. Por eso existe, por ejemplo, un sólido también es el plástico. Entonces, también lo consiguen de la manera en que lo derriten y vuelven a hacer una figura específica. Ahora, el equilibrio térmico y la temperatura. Todas experimentamos la sensación fisiológicas de tener frío o calor. Estas sensaciones básicas para la supervivencia permiten definir la temperatura de forma primaria. En efecto, si un cuerpo nos provoca sensación de calor, es que está a una temperatura alta, y si nos provoca una sensación de frío, es que está a una temperatura baja con respecto a nosotros. Consideremos dos cuerpos que simultáneamente nos provocan distintas sensaciones térmicas y que ponemos en contacto entre sí a través de la superficie de separación. Al cabo de su tiempo prolongado, podemos tener una de estas situaciones. Los cuerpos nos siguen provocando distintas sensaciones térmicas cada uno, por lo que deducimos que su temperatura no ha cambiado. En este caso, se dice que la superficie de separación es adiabática. Cuando tenemos dos cuerpos y que nos provocan la misma sensación térmica, por lo que deducimos que se encuentra a la misma temperatura, en este caso se dice que la superficie de separación es diatermana, perdón, y que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Perdón. Una superficie adiabática no permite el paso de energía térmica a su través, es decir, a su interior. Una superficie diatermana, en cambio, permite el intercambio de energía por medio del calor. Tenemos A, B, C. Este es un diagrama, una figurita, donde A y B son separadas por una superficie adiabática. En cambio, C está separado por A y B por una superficie diatermanas. Ya, ¿qué pasa? De aquí a acá no hay un intercambio de energías, ni de calor, ni de temperatura. Tenemos esto como una barrera. Eso se llama adiabática. Cuando yo permito se puede decir, un intercambio de energías y calor, eso se pronuncia como de superficies diatermanas. Quiere decir que yo puedo intercambiar entre este y este la temperatura u energía. Es como que yo le dijera, yo tengo 5 energías y le digo a Michael o a Génesis o a Amanda o a Michael que voy a intercambiar con uno de ellos. Ahora, a Génesis me dice, no, no puede intercambiar conmigo porque yo tengo una barrera. Entonces conmigo no puede porque yo soy una superficie adiabática. Pero Michael me dice, profe, conmigo sí puede porque yo igual necesito 2 energías, que me donen 2 energías. Entonces yo le digo, no hay problema, ¿tiene alguna barrera? Me dice, no, no tengo ninguna barrera. Entonces yo intercambio, él me da su energía, por ejemplo, fría o su temperatura fría y yo le doy mi temperatura que está más caliente que la de él. Entonces le comparto mi energía y él me comparte su temperatura. Y así vamos sucesivamente lo mismo con Amanda. Amanda me dice, no sabe que yo tengo la temperatura, tengo 5 de temperatura. Esas 5 yo le puedo a usted pasar. Y yo le digo, no, yo tengo fría porque yo le quité a Michael la fría. ¿Ya? Entonces, así vamos sucesivamente. Ahora Michael me dice, no, conmigo tampoco puede porque yo tengo una barrera. No hay problema, no, yo no puedo pasarme esas barreras. Lo mismo pasa en esto. Si yo tengo una superficie diabática, yo no puedo compartir mi energía ni mi temperatura. Si tengo una diatermanas, en cambio, sí puedo compartir mi temperatura y energía. ¿Está claro, chicos? Sí, mis. Ya. Los principios cero de la termodinámica. Supongamos 3 sistemas termodinámicos, A, B y C. Como en la figura tales que A y B están separados por una pared adiabática y en contacto con C a través de una pared dietermana, es decir, que A y B están cada uno de ellos separadamente en equilibrio térmico. No necesitan un equilibrio más, ¿ya? Eh, en equilibrio térmico con la C. La experiencia nos dice que A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este es el principio cero de la termodinámica.
¿Cómo? ¿Cómo explico esto? Así. Michael, por ejemplo, lo que habíamos dicho, Michael y Amanda podían pasarme sus temperaturas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tal vez necesite de esa temperatura. Michael dice yo tengo 5, Amanda dice yo tengo 3 y yo les digo yo tengo 2, pero para funcionar bien yo necesito una más. Entonces Michael me pasa a mí una más, él quedaría con 4 y yo quedaría con 3. Ahora le digo, pero necesito también para mi amiga Amanda. Entonces Michael dice yo te dono otra más. Michael queda con 3, yo quedo con 4 y Amanda todavía tiene 2. Paso mi temperatura a Amanda y le digo, ahora todos tenemos 3. Y va a pasar lo mismo que pasó con Michael y Génesis. Permítame un momentito, chicos, por favor. Permítame, ¿ya? Listo, chicos, mil disculpas. Ya. Les comentaba que de ahí ya queda cada uno. Por ejemplo, Michael, Amanda con las 3 temperaturas completas. Y va a pasar lo que le pasa a Michael y a Génesis, que están en equilibrios y no existe un ladito por donde pasar más energía ni más temperatura. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen una barrera y no puedo pasar ni transferir ni intercambiar temperatura con nadie más. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo en el principio cero de la termodinámica. Es decir, todos están en equilibrio y no va a pasar nada, ni va a aumentar nada, ni va a cambiar nada. Por eso se llama principio cero. Ahora, ¿cómo hacemos en concepto este principio? Si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema, en este caso C, es decir, si dos sistemas como Michael y Amanda están en equilibrio térmico como yo, entonces Michael y Amanda están en equilibrio térmico entre sí. No va a haber intercambio. Se cerraron como Génesis y Michael. ¿Ya? Según este principio, hay una magnitud escalar llamada temperatura, tal que la igualdad de la temperatura de un sistema termodinámico es considerado necesaria y suficiente para que dichos sistemas estén en equilibrio térmico entre todos. La medida de la temperatura. Cuando varía la temperatura en algunas propiedades físicas, también se modifica. Es el caso de la longitud de un alambre, la longitud de una columna de líquido, la resistencia eléctrica de un metal, etc. Estas magnitudes que varían con la temperatura se denominan propiedades termométricas y sirven para medir la temperatura de forma objetiva. Para medir la temperatura se elige un cuerpo, llamados termómetros, con una determinada propiedad termométrica, designada por X. A continuación, suponemos una relación lineal entre X y la temperatura de A por X más B. Para hallar A y B, se fijan arbitrariamente los valores de las temperaturas de dos estados reproducibles de algunas sustancias, distinta del termómetro. Estos estados se llaman puntos fijos. En la escala Celsius, las propiedades termodinámicas es la longitud de una columna de mercurio en un tubo de vidrio cerrado. Los puntos fijos elegidos son la función del hielo a una atmósfera, a lo que se asigna la temperatura de 0 grados Celsius, y la ebullición del agua también a una atmósfera, a la que se asigna el valor de 100 grados Celsius. Para que al medir la temperatura de un cuerpo utilizando termómetros basados en distintas propiedades termométricas se obtengan los mismos valores de la temperatura, hay que utilizar un termómetro patrón, el termómetro de gas a volumen constante. Este termómetro se basa en las propiedades de los gases a una baja densidad. Para un volumen fijo de gas, su presión disminuye con la temperatura y al reducir la cantidad del gas, el valor de la presión es prácticamente independiente al tipo del gas utilizado que se comporta como un gas ideal. En este termómetro, X es la presión, P del gas y se fija arbitrariamente en B cuando es igual a cero. La escala de temperatura, así obtenida en la escala absoluta o escala Kelvin,
o del gas ideal, su unidad en el Kelvin en esta escala, la temperatura se designa por T y viene dada por qué. T, que es la temperatura, es igual a A por X. Para hallar A se toma el punto triple del agua, en el que coexisten los estados sólidos, líquidos y gaseosos que habíamos hablado anteriormente y de cómo funcionan sus moléculas en cada uno de estos estados. Al ser asignado el valor 273.16 Kelvin, por tanto, la temperatura es igual a 273 por 16 por el peso tratado, se puede decir. El peso del gas es contacto con el agua del punto triple o tratado, y los escalas Celsius y Kelvin se relacionan según que la temperatura de la constante o de Kelvin es igual a la temperatura de grados Celsius, más 273.15. Vamos a ver un ejemplo. Se dispone de dos termómetros iguales, pero uno con grados Celsius y otro con Fahrenheit. Como en la figura, ¿cuál es la correspondiente entre las escalas de la temperatura? Como se ve en la figura, 0 grados centígrados corresponde a 32 Fahrenheit. Como vemos, empiezan por dos unidades diferentes. Entonces, si tenemos 100 grados centígrados a 212 grados Fahrenheit, es decir, una variación de 100 grados centígrados desde el cero, que equivale a una variación de 180 Fahrenheit. Para pasar una temperatura en Celsius a la escala de Fahrenheit, primero la multiplicamos por el factor de 180 por 100. Esto nos da la variación en grados Fahrenheit desde el cero hasta la escala de Celsius. Bueno, después sumamos el valor de los grados Fahrenheit y que equivale a cero de la escala de Celsius y quedaría como Fahrenheit. Ahora, el gas ideal es la energía cinética de traslación promedio del conjunto de sus partículas y es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Por tanto, su energía interna es proporcional a la temperatura. Y los gases reales, líquidos y sólidos los intercambian entre partículas contribuyentes entre la energía de forma de energía potencial. En ellos la energía interna ya no depende solo de la temperatura, sino del sistema de temperatura en el índice de distribución energética de las partículas, lo que les había explicado que cada uno se pasa, Michael se pasa a Amanda y así sucesivamente. Se puede considerar que la temperatura es indicativa del grado de variación o la agitación térmica de las partículas. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, Miss, Listo. todo bien. Listo, chicos, gracias. Que No, tengan Miss. un excelente día. Recuerden que tienen actividades que se les activa un poquito más tardecita y nos veríamos la próxima clase, que es el día viernes. Chao, chicos. Chao, Miss. Licenciada.